veíamos los datos del desempleo en nuestro país, a mí me sorprende, no me sorprendieron los datos del desempleo, lo que me sorprende es la sorpresa que todavía algunos y algunas manifiestan ante la evidencia o la supuesta ineptitud de las personas que nos gobiernan para atajar los problemas reales que hoy afectan a la población, como si alguna vez hubiera sido su propósito. Lo que cada día resulta más patente es que ningún gobierno ha enfrentado realmente la crisis económica desde la perspectiva de la recuperación económica, de la recuperación del empleo y de la protección contra los efectos de una desigualdad creciente. Cada día es más patente que desde el año 2010, desde un funesto febrero de 2010, los sucesivos gobiernos han aceptado la inevitabilidad, no sé por qué escribo estas cosas, porque luego voy a decirlas de una catástrofe económica, que es el centro argumental de aquellos que aparecían al principio de la crisis arrinconados ante la evidencia del fracaso de sus políticas, pero que consiguieron convertirla en una ventana de oportunidad para finiquitar el paradigma del bienestar europeo y, de paso, la única referencia planetaria en la que convivían de manera razonable la libertad de mercado, con todas sus deficiencias, por supuesto, y el progreso económico y social de la población trabajadora. Ese mes de febrero, en el que el gobierno liquidó los acuerdos de septiembre de 2009 en relación con la viabilidad de las administraciones públicas, ¿recordáis? Certificó también algo más, el fracaso absoluto de la socialdemocracia europea para combatir siquiera dialécticamente el nuevo absolutismo de los mercados y sus aliados políticos. Transcurridos cuatro años, podemos decir que las líneas estratégicas diseñadas en los centros mundiales del poder económico y político están cerca de culminar su proyecto, pese a las resistencias mantinas en algún caso, a las trincheras que montamos y a los tropiezos que les hacemos dar. Se ha producido una masiva transferencia de deuda privada a deuda pública, mediante los rescates a la banca y una fiscalidad regresiva. La victoria del nacionalismo económico frente a las políticas de solidaridad y cohesión europea. Merkel y otros son el mejor ejemplo. Se avanza en el desarme de las instituciones representativas democráticas, los gobiernos nacionales, del Parlamento Europeo, frente al gobierno de las corporaciones. Véase la funesta troika. Se produce el abandono de cualquier tentación para la persecución del fraude fiscal en España y en Europa, la imposición de tasas a las transferencias del capital o la lucha contra los paraísos fiscales. ¿Recordáis cuando se hablaba de esto al principio de la crisis? Se produce la liquidación, en España más en concreto, de las cajas de ahorros de la banca pública que nos quedaba hacia un régimen de oligopolio bancario. Y sobre todo se produce el avance del euroescepticismo y las fuerzas reaccionarias en todos los países de la Unión Europea, que comparten como ideología básica el rechazo a la inmigración, la xenofobia y los derechos de las minorías. El círculo que se inició en aquel febrero de 2010 se cerró, podríamos decir, mediante las reformas laborales y todos los procesos intermedios, con la reforma constitucional del año 2012. Aquella reforma suponía la sacralización del equilibrio presupuestario y no solo evidenció la degeneración de las mayorías políticas en España, de su vasallaje, sino que señaló cuál era el elemento central que se situaba en su estrategia, en su ofensiva, a la luz de la legislación y las medidas que se han tomado posteriormente. La estrategia esencial del capital y de los gobiernos a su dictado es situar las condiciones en las que se producirá el reparto en un probable nuevo ciclo del capitalismo y, por lo tanto, resulta imprescindible operar en varios factores. La destrucción del empleo no es una coyuntura, es una estrategia en sí mismo. Juega a favor de la devaluación de los derechos de los salarios, un 10% desde el año 2008 según los últimos estudios. El derecho del trabajo se convierte en subsidiario del derecho mercantil. La protección social se interpreta desde la lógica neoconservadora. Los pobres son pobres por méritos propios y se propicia la caridad clerical frente a la solidaridad interclases que supone una democracia, que debería de suponer una democracia moderna. La educación elitista y segregadora se convierte está en el centro de su pensamiento estratégico. La fragmentación del tejido empresarial, la producción en red y el creciente peso del trabajo por cuenta propia dificultarán aún más la organización y reacción de la clase trabajadora. Las organizaciones sindicales de clase y el derecho de huelga se configuran como objetivos a batir de manera inmediata. La fiscalidad débil
injusta y regresiva, producirá la quiebra del modelo de administraciones públicas que conocemos y se propiciará la recentralización económica y sobre todo política en España. La debilidad del Estado llevará a la venta de patrimonio público y la pérdida de influencia en los sectores estratégicos, servicios públicos, energía, investigación, etc. Sin embargo, todo esto de lo que he hablado es reversible. Las leyes se pueden combatir con nuevas leyes. Los convenios se pueden volver a negociar. Las privatizaciones se pueden revertir. A no ser que se cobren la última pieza. Y de esto quería hablar y esto quería enfatizar. La última pieza son las propias administraciones públicas y la función de la función pública. ¿Nosotros por qué defendemos los servicios públicos? Bueno, en primer lugar, porque son nuestro empleo, de ello vivimos, nuestras familias, trabajamos en las administraciones y las empresas públicas. Y en segundo, porque como somos un sindicato sociopolítico, conocemos el valor de lo público y sabemos que no se trata de otra cosa que del fruto del esfuerzo del trabajo común de la clase trabajadora que se redistribuye en términos, o se debería de distribuir en términos de solidaridad, el salario indirecto del que hablamos, y que genera igualdad y seguridad. Pero hay una razón más. No hay democracia real sin una función pública y unas administraciones públicas avanzadas, y al revés. Para garantizar la irreversibilidad de este proceso de desahucio a las capas populares, precisan acabar con las administraciones públicas y con la función pública. No estamos ante un expolio económico que permite la transferencia de dinero público a manos privadas mediante las privatizaciones de tipo mafioso, o no solo ante eso. Estamos, y tenemos el más claro ejemplo en la ley de bases, ante un proceso de liquidación del proceso de descentralización política y económica que se configuraba a través del Estado, de las autonomías y el municipalismo. Esa es la primera etapa. Estamos ante el desmantelamiento de los instrumentos de control y garantía del cumplimiento de la legalidad de la Constitución, de una Constitución y unas leyes que se convierten en papel mojado sin la supervisión de órganos independientes, la justicia, los órganos paritarios de representación institucional, los observatorios públicos, el papel de los interventores y la liberalización de las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Segunda etapa. Y estamos ante la devaluación, mediante la ocupación parasitaria de la política, del parlamentarismo y el desprestigio de las instituciones que supondría, de no evitarlo, una merma de la participación ciudadana, espacios que serán ocupados por discursos de corte populista, de baja calidad intelectual y de mayor vulnerabilidad ante la corrupción. Tercera etapa. Prueba de su empeño se encuentra en la creación en octubre del año 2012 de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. En adelante diré que es la CORA. Se elaboraron 219 propuestas de medidas, dirigidas, sustentadas fundamentalmente en esa gran mentira repetida 1000 veces y que ha cobrado desgraciadamente peso, que es el supuesto sobredimensionamiento de nuestras administraciones públicas y de su inviabilidad. Se elaboraron propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa, gestión de servicios, administración institucional, afectando a varios ministerios, comunidades autónomas, corporaciones locales y otras solas administración del Estado. De esas 219 medidas, para que conozcamos cómo está la situación y efectivamente valoremos el avance de esta estrategia, 44 ya están finalizadas y 175 se encuentran en proceso de ejecución. Es decir, todas están ya en marcha o finalizadas, sin que se haya cerrado el capítulo. Para valorar la importancia de esas propuestas, basta decir que en el informe anual presentado en diciembre de 2013 al Consejo de Ministros, de manera muy ufana, decían que la OCDE está realizando una revisión del informe CORA y manifiesta interés en analizar el impacto de las medidas para la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas. Deberían de haber dicho mejor que estaban cumpliendo eficientemente el dictado de la Troika. Algunos ejemplos de estas medidas de la CORA son el Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que es la que fundamentalmente está detrás de todo el proceso de recortes de la austeridad, que tiene que ver con la ley de pago a proveedores en los ayuntamientos, la disminución presupuestaria en todos los capítulos relacionados a la protección social, la dependencia, la solidaridad internacional y la solidaridad nacional, el proceso de inanición de los servicios públicos. Ahí tenemos, por ejemplo, en el ámbito del Fondo de Garantía Salarial o el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, por poner dos ejemplos muy recientes y muy cercanos. También la creación de una autoridad fiscal independiente, que es un mandato de la Troika que fundamentalmente lo que va a tratar es de fiscalizar de manera compulsiva a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Las medidas de carácter transversal de estas 44, algunas han dado ya frutos.
En Asturias, la supresión del Procurador General. En La Rioja, la eliminación del Defensor del Pueblo. En Castilla-La Mancha, la supresión del Defensor del Pueblo y la Sindicatura de Cuentas. En Murcia, desaparece también el Defensor del Pueblo. En Madrid, la extinción del Tribunal de Defensa de la Competencia. En definitiva, todas ellas medidas dirigidas a la recentralización de las administraciones públicas, algo tan lejano de las demandas actuales de nuestra ciudadanía. Abundando en la importancia de las medidas que recoge la CORA, por ejemplo, faltan por aplicar el proyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, el Real Decreto de Regulación de la Tarjeta Sanitaria Individual o la Ley de Evaluación Medioambiental, así como otras que afectarán a la sanidad, los servicios sociales, el empleo, seguridad social, racionalización del sector público administrativo, empresarial y fundacional. Bien, dicho esto, con este panorama, ¿qué hacemos nosotros con esta campaña cuando ya estamos en campaña? Nosotros estamos en nuestro centro de trabajo todos los días en campaña, trabajando en la defensa del empleo, trabajando en defensa de los derechos de la ciudadanía. Nosotros nos poníamos como objetivo instituir entre la ciudadanía un pensamiento, una idea fuerza, un pensamiento estratégico, que además creo que comienza a abrirse paso. La calidad de vida de las personas está en relación directa con la calidad de los servicios públicos y de las administraciones públicas. No existe disociación posible. Algunas ideas para elaborar esta campaña, y previamente tendremos que resolver algo de lo que no hemos hablado, que es el papel de la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores, digo en el concreto del desarrollo de esta campaña, y también en relación con las plataformas, mareas, con las que venimos colaborando en muchas cosas. Algunas de las ideas que planteamos, fundamentalmente, la territorialización de la campaña en Madrid y en los municipios de Madrid. Actos en cabeceras de comarcas o en varios de sus municipios con una doble finalidad. Presentación pública de propuestas de compromiso y su distribución en las puertas del centro de trabajo. Reunión con grupos municipales para la presentación del documento Compromiso Defensa de los Servicios Públicos y obtener su ratificación, así como la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La realización de jornadas de exposición y debate, con varias sesiones, con el objeto de concitar el apoyo de los grupos de oposición de la Asamblea Regional. Iniciativa en el Parlamento madrileño orientada a la garantía del mantenimiento de la titularidad pública de los servicios públicos frente a las privatizaciones y la recuperación de la negociación colectiva de los empleados y empleadas públicas. También con los concejales, las reuniones en las juntas municipales y consejos de barrio, tan abandonados ahora, con las organizaciones sociales, ciudadanas y vecinales, para confluir en esa gran manifestación, en ese gran acto en defensa de lo público, que debe de estar en la línea de la confluencia, que en el último Consejo Confederal hablábamos sobre el mes de abril. En aras de la transversalidad del mensaje, yo también quiero saludar la celebración de esta asamblea. Me parece que es un hito histórico, tanto en los actos externos como los que deberíamos realizar en los centros de trabajo. Las federaciones del área pública debemos comprometernos a exponer no solo las situaciones de nuestro sector, sino la del conjunto de los servicios públicos. Para la materialización de este trabajo es indispensable mantener el grupo de coordinación creado con una mayor efectiva implicación, lógicamente, como hasta ahora, de la Unión Sindical de Madrid, la Unión de Madrid. Voy terminando. El otro día estaba en una manifestación muy pequeña, 12 personas, que apenas daba para sujetar una pancarta por unos despidos producidos en un cine de Madrid. 12 chicos y chicas muy jóvenes se manifestaban y estaban en huelga por el despido de 3 compañeros. Me pareció importante, a mí me reforzó, porque aquellos chicos y chicas muy jóvenes, insisto, teniéndolo muy difícil, posiblemente no consigan sus objetivos, actuaban desde una convicción de que no hay conflicto pequeño, que no hay despido pequeño. Y esa convicción es la que a nosotros nos debe hacer crecer, sabiendo que cada conflicto pequeño suma. Y para ganar esa gran guerra debemos de ganar también las pequeñas batallas. Tenemos que también valorar lo que hemos hecho. Pese a la iniciativa furibunda de este gobierno, hemos conseguido mantener la cobertura negocial para 9 millones de personas en este país, el año 2013. Me parece que es un dato relevante. En Madrid, por ejemplo, el mantenimiento de del convenio del personal laboral de la Administración, que da cobertura a casi 30.000 personas. Por supuesto, la sanidad, la freno a la privatización, podríamos hablar de otros territorios, Gamonal, la sentencia que obliga a Castilla-La Mancha a remitir a 600 personas interinas, la sentencia de Radio Televisión Valencia, Televisión Pública Valenciana, la que esperamos que se produzca en Telemadrid, el conflicto de la limpieza,
Los acuerdos, no solo la movilización, también la negociación, los acuerdos alcanzados en empresas importantes como en Metro o en Adif, que han impedido la destrucción de puestos de trabajo, y nos queda, por supuesto, algunas por ganar, como decía, ya se ha mencionado el caso de Alcorcón. Quizás las piezas próximas que nos cobremos sean la del propio alcalde de Alcorcón y, quién sabe, la del presidente de la comunidad de Paso. Y termino ahora sí de verdad con algo que dije, de verdad. ¿Qué menos? Termino de verdad. Algo que dije en el homenaje, ¿no me has avisado? Ah, vale, está bien. Termino de verdad. El otro día hicimos un homenaje a Felipe Aranda. Felipe Aranda fue el compañero que fundó las comisiones obreras en el Metro en el año 1965, lógicamente como vocal jurado de empresas y categoría, como empezaron todos en aquella época. Y algo de lo que llevaba escrito, no pude decir todo, me lo he guardado, y tenía pensado decir que recordar la razón por la que yo estaba aquí. Yo pediría a vosotros, yo sé que lo hacéis, recordar la razón por la que vosotros sois de Comisiones Obreras, vosotros y vosotras que estáis aquí, cada uno de vosotros. ¿Por qué empezáis sin esto? Yo, en mi caso, lo hice por el ejemplo que me dieron mis mayores, evidentemente. El ejemplo que dieron, no me refiero a mi familia, me refiero a mi familia sindical, a las personas mayores que estaban en el sindicato. Por cierto, agradezco la presencia aquí en un colectivo, un nutrido grupo de la Federación de Pensionistas. Ese ejemplo de aquellas personas que sabían que no iban a conseguir alcanzar ellos posiblemente los retos a los que se enfrentaban, no iban a conseguir sus objetivos, es el que a mí al menos me alumbró, ¿no? Independientemente de que seamos capaces de conseguir ganar todas las batallas, perderemos muchas, algunas las ganaremos. Lo que yo me conformaba, decía en esa reunión, que yo al final me conformaré si al final de mi trayectoria me pueda parecer a las personas aquellas que yo conocí cuando estuve en el sindicato, y de convertirme en una persona íntegra. Vosotras y vosotros sois el ejemplo vivo de eso, de esa herencia que tenemos que saber transmitir, pese a las derrotas y en pos de las victorias que nos faltan. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora!